Excelente, ya está grabando. Y lo segundo que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla con todos ustedes. En un momentito vamos a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación PowerPoint que tengo para ustedes el día de hoy. Perfecto. Bien. Como les hablaba entonces, este es el reto Dobla la Diferencia y las presentaciones del día de hoy, específicamente aquí tengo la lámina del día de hoy, vamos a aprender más acerca del suplemento de ACEA Redox, vamos también a tocar el tema de Renew Advance, vamos a hablar acerca de Renew Advance en detalle y la invitada es una persona muy especial, pero bueno, antes de todo esto quiero comentarles y las personas que no hayan visto antes esta parte, nos gusta siempre recalcar y recordar cuál es la misión de ACEA. La misión de la compañía es mejorar las vidas de la gente y ser una fuerza de bien para el mundo. Queremos mejorar la vida de la gente, mejorar la vida en la parte de salud y mejorar la vida en la parte económica. Y nuestra visión como compañía es convertirnos en el líder mundial reconocido en la salud celular y en tecnologías Redox, logrando la distribución global de los productos de ACEA que pues cambian la vida y generan oportunidades financieras por medio también de la cultura y las enseñanzas que tiene la compañía. Esta es nuestra visión y este ejemplo, esta semana, es una de las herramientas que vamos a empezar a utilizar para lograr nuestra misión y para también lograr nuestra visión. Queremos que por favor tú tomes esta clase de entrenamientos mensuales para que invites a muchas personas que no hayan visto esta clase de presentaciones, porque probablemente tú ya las hayas visto en algún momento, en algún evento de ACEA, probablemente alguna vez viste al fundador contar la historia del Génesis, pero sabes que esa persona nueva que tú conociste hace poco, esa persona que entró a la compañía hace un mes, o 2 meses, o 3 meses, la probabilidad es muy alta de que no haya escuchado estas cosas y no podemos olvidar lo que nos hizo a todos nosotros ser parte de esto. Así que ese es el llamado para que invites a todas las personas a que participen de esta llamada. Entonces, voy a presentar ahora sí oficialmente a mi primer orador del día. Él es una persona pues muy capacitada, él es el doctor Asdrúbal García Mendoza. El doctor Asdrúbal García es originario de aquí de México, él es un médico cirujano general y aparte él es especialista cirujano en oncología. Es una persona que, pues, como pueden ver, tiene todas las credenciales y la validación necesaria para hablar de este producto. Y él es una persona que ha estado muy cercano, ya por varios años, a este proceso que ha tomado ACEA en México. Y él ha estado trabajando en su práctica, inclusive con los productos de ACEA y la señalización Redox, y tiene mucho para contarnos. Así que le voy a pedir al doctor Asdrúbal que por favor entre a la línea en este momento y pues recibirlo de verdad con... ahí estás, Asdrúbal. Bienvenido a la llamada del día de hoy de la Semana Delta. Es un placer tenerte con nosotros, Asdrúbal, y poder contar con tu experiencia, con tu integridad también y con todo lo que traes a la mesa a ACEA. Y pues igual es un placer llamarte amigo. Así que bienvenido, Asdrúbal. Muchas gracias, Duván. Buenas tardes a todos, amigas y amigos. Pues es un gusto estar aquí y poder hablarles sobre lo que es ACEA, que es un excelente producto que nosotros en nuestra práctica médica como médicos especialistas, como lo comentaba Duván, pues prácticamente ya forma parte de nuestras herramientas que usamos día con día en pacientes con cáncer inclusive. Entonces, realmente la señalización Redox es algo que es algo complejo de entender, pero que es básico y que es algo que si logramos nosotros identificar como parte de nuestra vida, el ingerir moléculas de señalización Redox, cosa que no se hacía hasta el descubrimiento de ACEA, pues prácticamente vamos a cambiar nuestras vidas. Vamos a tener una excelente calidad de vida. Y bueno, no se diga la gente que desafortunadamente tiene la experiencia de tener alguna enfermedad. Entonces, quisiera yo hablarles de una manera sencilla, de una manera no complicada, de lo que es la señalización Redox, la cual proviene
son señaladores que nuestras células requieren para poder funcionar, pero dichos señaladores que normalmente son producidos en las células por la mitocondria, desde que un individuo se gesta, desde que se encuentra la vida en el útero, en una mujer embarazada, esta señalización que proviene de dos elementos que contiene nuestro cuerpo en abundante cantidad, que es el agua y la sal, porque, bueno, hay que recordar que esto lo sabemos desde que estábamos estudiando, que el 80% de nuestro organismo es agua con sal, y de ahí se toma el sustrato de las mitocondrias para poder formar estos señaladores redox por medio de un proceso llamado óxido-reducción. Y aquí quiero yo entrar en definiciones ya muy básicas desde la secundaria, como por ejemplo hay que definir qué es lo que es un átomo. Ya sabemos que un átomo pues, es una estructura la cual se encuentra presente prácticamente en la materia viva y no viva de nuestro planeta, prácticamente forma todos los elementos en los cuales existen en nuestro planeta, tanto vivos como no vivos, y los átomos que están constituidos por un electrón, por un núcleo, perdón, donde hay neutrones y protones, y alrededor de este hay electrones, y lo cual el número de electrones es lo que da el número atómico, y el número atómico es lo que nos identifica el elemento en la tabla periódica de los elementos. Todo esto que les estoy diciendo, pues ya lo vimos en las clases de química, cuando estábamos nosotros en la secundaria, en la preparatoria, y todos esos elementos que son átomos, como por ejemplo puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el cloro, tienen la particularidad de que estos electrones pueden ser intercambiados entre un átomo y otro. Un átomo dona un electrón y otro átomo lo recibe. Este proceso de donación y recepción de electrones se llama óxido-reducción, procesos redox, y de aquí precisamente es donde proviene el fundamento científico de ASEA. Por medio de estos procesos de donación y el recibir electrones, tanto el átomo del agua, que está constituido por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, con el átomo de la sal, que es un átomo de sodio y uno de cloro, se combinan y dan diferentes moléculas, más de 15 moléculas en la combinación de estos átomos, los cuales al combinarse dan estructuras diferentes. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que siempre nosotros comentamos en las reuniones es cuando a una molécula de agua, que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, se le agrega un átomo de oxígeno, entonces producimos H2O2, que esto es peróxido de hidrógeno, o comúnmente conocido como agua oxigenada. El agua oxigenada, desde el punto de vista médico, tiene propiedades que el agua normal no tiene. Por ejemplo, el agua oxigenada nos sirve para poder nosotros curar heridas infectadas, lo cual el agua normal no tiene esa propiedad. Por lo tanto, los procesos redox cambian cuando hay esa donación y el recibir esos electrones, cambian los elementos, su estructura anatómica. Por ejemplo, el agua, de tener dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, cuando se agrega un oxígeno, cambia su estructura anatómica a tener dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno, de H2O a H2O2. Pero aquí lo interesante es que no solamente se cambia la estructura química de un elemento cuando recibe un electrón o cuando lo dona, sino que también se cambia las propiedades químicas de dicho elemento. Es lo que les comentaba con el agua oxigenada, que nos sirve tiene una función antiséptica, una función para matar bichos, lo cual el agua normal pues no lo tiene. Esto es bien importante porque mucha gente a nosotros como médicos nos pregunta y nos dice, doctor, pero yo no puedo tomar el ASEA porque tiene sodio, por ejemplo, un paciente renal, un paciente hipertenso, un paciente con una enfermedad donde está contraindicada precisamente el uso de la sal. Y nosotros siempre les decimos, es que no está
en su composición química como normalmente la encontramos. Por lo tanto, al no estar en su composición, en su estructura química como tal, como sal, no tiene las mismas propiedades químicas. Por lo tanto, en los casos de pacientes o de personas que piensen que no pueden tomar ASEA porque pueden retener líquidos, llámese un paciente con insuficiencia renal o hipertensión, sabemos que esto no es así, no le va a afectar pues al paciente. ¿Por qué razón? Porque no va a tener las propiedades químicas propias de la sal, porque hay una combinación de los electrones del sodio y del cloro, donde la estructura química es diferente y por lo tanto las propiedades químicas también lo son. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque a veces las personas pues como prueban el ASEA y dicen es que sabe un poco saladito, seguramente tiene sal, y ya mucha gente duda en la cuestión de ingerirlo. Sin embargo, aquí yo les recomiendo pues que busquen asesoramiento médico para que tengan una explicación hacia la persona, para que se les pueda decir la realidad, lo que realmente es ASEA, y podamos nosotros pues tener un uso importante. Aquí quiero yo comentarles que en la práctica que nosotros hacemos, pues lo usamos prácticamente de manera constante. Tenemos gente que desafortunadamente está en tratamientos oncológicos, básicamente quimioterapia, por algún problema neoplásico maligno importante, y que cuando nosotros damos ASEA, prácticamente los efectos de la quimioterapia tomando ASEA, pues se reducen a más de la mitad. Me refiero a disminución de la náusea, disminución del vómito, disminución del cansancio, disminución del malestar general. Seguramente ustedes han visto, pues, cómo se pone esta gente cuando recibe dichos tratamientos, y prácticamente con ASEA nosotros bajamos esos efectos colaterales de estos tratamientos tan agresivos que nosotros usamos en nuestra práctica médica diaria. Y bueno, decir pues que ASEA y la señalización redox protege a las células de agresiones externas y sobre todo del efecto de los radicales libres. Hay que recordar que los radicales libres pues atraviesan el núcleo y pueden afectar el DNA, que es prácticamente donde se encuentra toda la información celular, los genes, los cromosomas, y esto produce mutaciones genéticas que por supuesto produce alteraciones o proteínas alteradas, que en un futuro es el primer paso para desarrollar problemas de salud gravísimos, muy graves, como los que nosotros vemos en nuestra área. Entonces es importantísimo entender que ASEA no solamente se está recomendando para el uso de gente que ha perdido la salud. No, por supuesto que no. ASEA se recomienda para personas que no desean perder la salud. Por ejemplo, en el caso personal, pues yo tengo la oportunidad de realizar actividad física, jugamos tenis, nadamos y pues nos tomamos de 6 a 8 o hasta 10 onzas al día, teniendo una actividad importante, sin llegar a un desgaste, sin estar prácticamente cansado y haciendo nuestras actividades propias de nuestra profesión. Entonces, aquí les recomiendo que ASEA no es única y exclusivamente para gente, repito, que haya perdido la salud, no, sino gente que desee tener una mejor calidad de vida, porque ASEA, aparte de que protege, pues prácticamente todos los sistemas celulares de las funciones de todos los aparatos y sistemas, como es el aparato nervioso, locomotor, muscular, óseo, pues potencializa todas esas funciones. Es bien importante y es bien interesante saber que mucha gente, por ejemplo, que ya ha tenido la desfortuna de pues no recordar las cosas, de perder la memoria, olvidar las llaves, no saber dónde están ciertas cosas, empiezan curiosamente a tomar ASEA y empiezan a recuperar precisamente la memoria y se empiezan a acordar de todas las situaciones que anteriormente ya con facilidad olvidaban. Quiere decir que entonces optimizamos la transmisión neuronal, la conexión entre nuestras neuronas para poder tener un funcionamiento mucho mayor. Y bueno, no se diga, también lo usamos en niños, lo usamos en niños pequeños inclusive, en niños de menos de 5 años. Obviamente aquí
hay que ver la condición particular de cada quien, de cada niño, de cada individuo, de cada persona. Y yo siempre cuando me preguntan y me dicen, doctor, pero ¿cuánta es la dosis? ¿Cuánto se tiene que tomar? Etcétera, etcétera. Yo siempre les digo, bueno, eso va a depender mucho de la condición de cada individuo, de cada persona. Primero, si la persona o el individuo tiene alguna situación de salud. ¿Y qué situación de salud tiene en particular? Porque también sabemos pues, que hay situaciones de salud totalmente diferentes y que cada una tiene que ser un tratamiento diferente. Pero en general nosotros lo podemos usar como coadyuvante de los tratamientos médicos y siempre yo le digo a las personas que no suspendan sus tratamientos médicos de base que los médicos están dando, sí, pero una vez que toman ASEA y que vayan de alguna otra manera, si hay la confianza suficiente con su médico, pues comentándolo, ¿no? Y diciéndolo. Yo he tenido pacientes que prácticamente, por ejemplo, en pacientes diabéticos que tenemos 500 de glucosa y que son resistentes a la insulina y que empezamos con ASEA, prácticamente poco a poco vamos bajando nosotros las dosis de este medicamento de la insulina y vamos aumentando el ASEA y ha llegado momentos en que pues definitivamente hemos tenido excelentes resultados en estos pacientes con ciertas dosis de ASEA. Entonces es muy importante que tengamos nosotros la confianza con nuestros médicos para cuando estamos enfermos podamos comentar y podamos platicar esta situación y en base a eso, pues decidir de manera conjunta. Yo siempre les digo a la gente que no es médico, pues que no recomienden el suspender sus medicamentos de base de muchas enfermedades y que lo comenten con sus médicos y si no se presta el médico para una plática de este tipo, bueno, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo y nosotros les podemos asesorar, les podemos decir, los podemos orientar sin ningún problema. Y bueno, retomando las funciones básicamente que tiene ASEA en el organismo, aparte de proteger, aparte de optimizar todas las funciones de nuestras células, también tiene la función de potencializar el sistema inmunológico. Entonces tenemos pacientitos que con un sistema inmunológico deficiente y que generalmente mes a mes se está manifestando con ciertas enfermedades, damos ASEA y potencializamos el efecto de este sistema y vamos también a ver efectos importantes donde esas enfermedades que frecuentemente las estamos presentando una persona, damos ASEA y prácticamente retiramos, en el caso, por ejemplo, de las infecciones de vías respiratorias en niños. Hay niños que constantemente están con problemas respiratorios y que inclusive han requerido de internamiento y cuando nosotros damos ASEA a ciertas dosis, pues prácticamente se retira la frecuencia de estas infecciones. Y otro de los efectos importantes de ASEA que nosotros tenemos, pues es que potencializa el efecto de los antioxidantes, básicamente del glutatión, de la superóxido dismutasa y de las catalasas, que son los 3 antioxidantes más potentes que existen en nuestro cuerpo y que, por supuesto, estos van a neutralizar el efecto, decíamos, de los radicales libres, donde va a evitar el daño al núcleo de la célula, al DNA que constituye los cromosomas y los genes, y por supuesto va a evitar lo que ya comentamos, que son las mutaciones genéticas, y vamos a tener una calidad de vida excelente. La gente que tomamos ASEA, pues prácticamente nos cambia la vida en todos los sentidos, en el aspecto físico, en el aspecto de salud, prácticamente somos más saludables, en el aspecto de actividad física y también algo bien importante, en el aspecto de la cuestión emocional, nos hacemos mucho más tolerables, nos hacemos mucho más alegres, más contentos, estamos, ahora sí que no estamos peleados ya con nadie, todos vemos el lado positivo de las personas, vemos cómo resolver problemas, no cómo crearlos, no se nos cierra el mundo, sino que prácticamente amplía, y esto lo vemos porque uno de los momentos en que
más lo nota, pues, ¿quiénes son? Pues nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nos notan esa actitud mucho más positiva hacia ellos y hacia el mundo. Entonces, esto prácticamente cambia la vida. Y otra de las funciones que tiene ASEA, pues es favorecer la comunicación entre las células. Hay que recordar que para que todos los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo funcionen, para que podamos nosotros pensar, hablar, ir al baño, comer, pues todas esas funciones las desarrolla aparatos específicos, por ejemplo, el aparato circulatorio, el aparato digestivo, el aparato urinario, y todos estos aparatos están constituidos por millones y millones de células, y todas estas células, para que estos aparatos lleven su función, tienen que estar coordinadas al 100% entre ellas para poder desarrollar esta función al 100%. Entonces, lo que va a hacer la señalización redox es que esa coordinación celular va a estar favorecida por las moléculas de señalización y todas esas funciones van a hacerse de manera normal, sin tener ningún problema, y eso lo vamos a ver nosotros pues en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Además de que hay bastantes estudios ya que han demostrado su eficiencia clínica de esta biotecnología y que la señalización redox pues ha sido motivo de estudio de varios profesionales de la medicina y que varios de ellos han ganado premios Nobel precisamente por la señalización redox y los procesos de oxidorreducción. Baste mencionar que 3 investigadores muy renombrados médicos, ellos descubrieron de la nitroglicerina de la dinamita, que por medio de un proceso oxidorreducción, ya comentamos que es el intercambio de electrones entre un elemento y otro, se descubrió el óxido nítrico, derivado de la dinamita, y el óxido nítrico, bueno, la dinamita, pues, simplemente por, ya todos sabemos que por el nombre, pues, es algo que puede dañar tremendamente a nuestro cuerpo, a la vida de las personas y de todos los seres vivos. Y cuando, bajo un proceso redox, óxido-reducción, la dinamita se sintetiza óxido nítrico, este óxido nítrico tiene la particularidad de producir vasodilatación de las arterias coronarias. Quiere decir que es un excelente producto, el óxido nítrico es un excelente elemento que va a evitar y que va a prevenir el desarrollo de infartos, el desarrollo de la obstrucción de las arterias coronarias y consecuentemente la necrosis del músculo cardíaco. Si ustedes van a los servicios de urgencias de cualquier hospital y ven a todos los pacientes que de alguna u otra manera tienen un problema cardíaco, pues todos están con su parche de nitroglicerina, que es un derivado de la dinamita, pero que por un proceso de oxidorreducción cambió su estructura química y cambiaron sus propiedades físicas. Entonces, el redox, pues es prácticamente la clave de la vida, por lo cual se obtienen las moléculas de señalización. Y lo interesante de ASEA, pues es que esto se logró sintetizar en una botella, se logró poner en una botella y sobre todo con una particularidad, que son moléculas estables, porque hay que recordar, en el cuerpo, cuando las moléculas de agua y sal se combinan para formar estas moléculas de señalización redox en la mitocondria y no tienen uso inmediato, inmediatamente regresan a su estado original, que es agua y sal. Entonces, aquí lo interesante de ASEA es que se lograron poner estas moléculas de señalización redox estables en una botella con cierta duración y que pueden ser ingeridas directamente por las personas sin perder sus propiedades en la célula, no importando que estén en una botella. Aquí lo importante es la estabilidad que se logró realizar por parte de ASEA para poner estas moléculas en la botella y que las podamos nosotros ingerir. ¿Para quién es ASEA? Pues para todo el mundo, prácticamente es para todo el mundo. Y luego también nos preguntan, ¿cuánto tiempo, doctor, lo tengo que tomar? ¿Un día, una semana, un mes, 3 meses? No, ASEA se puede tomar prácticamente toda la vida. Esto es parte
de la función y de la vida de las células. Entonces, no hay límite de tiempo, no es de que se tome 15 días, no es de que se tome un mes, no es de que se tome una semana, no. Prácticamente es parte de la vida, es como nuestra comida para nuestras células. Nosotros no podemos obtener energía si no comemos. Entonces, es prácticamente lo mismo. Nosotros no podemos cuidar a nuestras células para que funcionen bien y tengamos una excelente calidad de vida si no tenemos moléculas de señalización óxido-reducción. Entonces, esto es bien importante porque es bien frecuente esa pregunta. La gente lo ve quizás como si fuera algún medicamento y no es así. Esto es parte de nuestra vida y creo que los que hemos tomado, los que tomamos ASEA, podemos decir que ya no la dejamos, al contrario, quizás en momentos de más estrés, cuando tenemos más trabajo, cuando tenemos alguna preocupación, cuando sucede algo en nuestras vidas, incrementamos la dosis porque sabemos que esto nos va a ayudar, como les decía hace un momento, no a crear un problema, sino a resolver el problema, a tener una actitud positiva ante la vida y poder nosotros afrontar pues todos los retos que la vida misma nos conlleva. Entonces, bueno, pues esta es mi participación. Espero haya quedado claro. La realidad es que agradezco mucho a la empresa SEA, a Duván Botero, y pues yo estoy feliz de estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, y espero no sea la última vez que me invites, Duván. Muchas gracias. Hombre, por supuesto que no, mucho menos después de escucharte el día de hoy, doctor. Doctor, quiero aclarar algo para la audiencia. Quiero que sepas que en este momento tenemos casi 80 personas conectadas, pero hay que tener en cuenta que tenemos, o sea, cada conexión puede ser múltiples personas. Puede haber una sala, en una sala completa de personas en una sola conexión. Excelente. Tenemos una audiencia bastante grande el día de hoy. Y hay gente desde Colombia escuchándonos, hay gente desde Costa Rica escuchándonos, o sea, inclusive se volvió internacional la llamada. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da gusto y les mando un saludo a todos los que están conectados en este momento. Doctor, explíquele a la gente esta parte que cuando estabas hablando acerca de los daños colaterales de la función de lo que ustedes hacen en la parte médica, con los pacientes que pues tienen ya problemas degenerativos grandes y ustedes utilizan inclusive SEA para controlar las náuseas y esa clase de cosas. Es importante que tú le digas a la gente que es que ASEA no cura. Haz la aclaración porque ASEA no es un medicamento. Tenemos que tener cuidado en no posicionarlo de esa manera, sino que explícale a la gente cuál es la función real, por qué funciona dentro de ese tratamiento siendo siempre y aún no es un medicamento. No estamos curando a la enfermedad como tal, estamos tratando la célula. Cuéntales un poquito de eso. Sí, aquí es bien importante aclarar eso, como bien lo dices, Duván. No es un medicamento, no cura una enfermedad tan grave como la que nosotros tratamos, pero sí tiene una función a nivel celular importante que hace que la célula pueda recuperar la función inmunológica, vamos, todo el sistema inmunológico, para que el mismo sistema inmunológico contrarreste la enfermedad. Esto es bien interesante porque a veces la gente, como bien lo dices, Duván, piensa y dice, bueno, pues entonces es como cualquier otro medicamento. No, no es así. Lo que sucede es que ASEA le va a dar las herramientas a las células para que las células puedan lograr su función. Hay que decir que el cuerpo humano es algo perfecto, es algo excelente. La vida humana fue diseñada de una manera perfecta. Simple y sencillamente que nosotros, conforme vamos avanzando en la vida, pues vamos obteniendo, vamos llevando a cabo malos hábitos que van a hacer que esa perfección de la cual estamos hablando falle en sus mecanismos, pero falla porque muchas de las veces no tiene el sustrato, no tiene los elementos necesarios, porque hay que recordar que la célula requiere de muchos elementos como es la señalización para poder funcionar, era lo que comentábamos. Si, por ejemplo, al organismo entra una bacteria, entra un virus por el torrente sanguíneo, pues automáticamente se activa todo el sistema inmunológico, pero eso es propio del cuerpo.
Eso ya el cuerpo lo tiene, con eso nació. Entonces el sistema inmunológico va y ataca esa bacteria, ataca ese virus y la desecha o la mata o se la come o la fagocita, como quiera llamársele. Pero si el sistema inmune no tiene, ojo, la señalización que nos permite comunicarnos entre una célula y otra para que ese sistema inmunológico funcione al 100, pues simple y sencillamente no vamos a poder contrarrestar esa invasión por ese bicho, por esa bacteria, por ese virus. Entonces, eso es bien importante. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que nosotros tratamos, es exactamente lo mismo. La célula tiene la posibilidad de eliminar todo ese tipo de situaciones, de infecciones, de situaciones que pueden conllevar a una neoplasia maligna. Y cuando nosotros no tenemos esa señalización y no tenemos ese sustrato, la célula no puede eliminar esas células anormales. Por eso se dice que ASEA protege, repara cuando el DNA está dañado, por supuesto, reemplaza alguna célula que también esté dañada por medio de los sistemas redox y regenera también cuando se sufre un daño a nivel celular. Lo que hace ASEA es que por medio de la señalización acelera la regeneración para que haya una recuperación mucho más rápida. Wow, muchísimas gracias. Es increíble escuchar de la manera que tú lo explicas y se entiende también esa parte de la función inmunológica, doctor.